hermanos, quisiera que hagamos una oración para entrar de lleno al tema que el Señor ha puesto en mi corazón para que juntos lo meditemos. Cuando usted sienta la presencia del Señor, mire, encienda y apague las luces para que yo pueda ver de que usted está recibiendo la palabra. A ver, ¿cuántos reciben la palabra? Quiero ver esas luces de los vehículos. Eso, así me gusta. Amén, así es, mis amados. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor bendito, por este privilegio que tú nos concedes de reunirnos, Señor, nuevamente en estas condiciones. Pero es agradable, Señor, saber que el propósito, la motivación, la razón de que estamos aquí, a pesar, Señor, de todas estas circunstancias y condiciones que nos han puesto, sentimos tu presencia, sentimos, Señor, en nuestro ser esa exquisita presencia, la que nos bendice, la que nos hace tener fortaleza y tener paz y confiar, Señor, que pronto tú traerás una solución para poderte adorar con toda libertad como tú eres digno. Bendigo, Señor, a cada hermano que está ya presente en este lugar, y yo te suplico que hables a sus vidas. Abre nuestro entendimiento, Señor, te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, espero que haya traído Biblia, pues no tenemos ahorita la facilidad para poner una presentación, pero por eso sugerimos y le aconsejamos que trajera Biblia, lápiz y papel para hacer sus anotaciones. Hoy quisiera platicar de un tema que lo considero muy necesario y propio para el tiempo que estamos viviendo. Quiero hablar de lo que he titulado Rompiendo los hechizos del tiempo final. Rompiendo los hechizos del tiempo final. Y voy a explicar en breve por qué creo que es un mensaje propio para el tiempo que estamos viviendo. Entre las cosas que he venido anunciando, he dicho de que lo que estamos ahorita experimentando, nunca antes lo habíamos vivido. Que cada vez aprendemos cosas nuevas que se están como adaptando a esta situación, a este nuevo tiempo, a este ritmo de vida, gracias, que no conocíamos. Sinceramente, ¿quién se iba a imaginar que un fin de semana nos íbamos a reunir en el parqueo de la iglesia? ¿Quién iba a pensar de que íbamos a añorar y a valorar más que nunca el lugar que Dios nos había dado, un templo, con todas aquellas bendiciones, si usted quiere llamarle comodidades, que nos hacían sentir confortables y muy bendecidos? Aún en esas condiciones, quizás muchos no valoraron y no le daban importancia al congregarse constantemente. Y ahora nosotros, que considero que somos como un remanente, que hemos venido porque tenemos necesidad, hemos venido porque creemos que Dios en su omnipresencia pues manifiesta su presencia en todas partes donde Él quiere, y saber que uno de los lugares donde Él hace su presencia es en este tipo de reunión, donde el centro de nuestra reunión es nuestro Señor Jesucristo, al cual venimos a adorar y a exaltar. De tal manera que estamos aprendiendo cada vez este tipo de experiencia que nos va, quizás, si el Señor tardara, a llevar a memorizar para poderles testificar un día a nuestros descendientes. Les vamos a poder platicar a los hijos de nuestros hijos, Quizás, si el Señor nos da la fuerza y tardara, no solamente nuestros nietos van a oír de esta etapa que vivimos, sino también nuestros bisnietos, y si Dios nos da la fuerza, hasta nuestros tataranietos oirán de este tipo de tiempo que vivimos y de lo que hicimos, de lo que aprendimos a hacer, y que nada nos limitó para poder exaltar y adorar el bendito nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Ahora, volviendo al punto del tema, quiero decirle que hablar de hechizos
no necesariamente o únicamente es en la idea que todos quizás de alguna manera tenemos conciencia. Es decir, no pretendo hablar un mensaje acerca de los hechizos de manera burda, tradicional o hasta de manera de leyenda, sino que quisiera tocar una manera que la considero muy sutil e inusual. Este tipo de hechicería del tiempo final no es como la que pues se proyectan en películas, en leyendas, en historias o aún en nuestros tiempos, donde hay una participación de un servidor de las tinieblas y que ese servidor pues practica esa hechicería utilizando conjuros, brebajes, parafraseando una serie de palabras enigmáticas, etcétera, sino que es un tipo de hechicería muy diferente a esa rústica o burda. La hechicería que se está viviendo en este tiempo, quiero que usted preste atención a esto porque es de mucha importancia, es una hechicería que puede afectar muchos ángulos de la vida. Quiero que me preste muy bien atención. Una hechicería que puede afectar las decisiones de la humanidad. Oiga esto, una hechicería que puede afectar el pensamiento de los hombres. Una hechicería que puede afectar los juicios que hacen los hombres, la conducta o el comportamiento de las personas. Una hechicería que puede hacer que la persona cambie de la noche a la mañana. Mire usted qué impresionante, que cuando nosotros vemos o entendemos el significado de la palabra cambios, que puede también entrar en la realidad de la vida nuestra, que nosotros tenemos que avanzar en cambios de lo menos a lo más, de lo negativo a lo positivo. La Biblia dice que el caminar del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es pleno. Entonces hay un caminar en una evolución, en el buen sentido de la palabra, que nos lleva de aumento en aumento, cambios de aumento en aumento. Pero me llama la atención que hayan hechizos, oiga esto, que hayan hechizos que hacen que la persona cambie de la noche a la mañana, que lo lleva de tal manera a influenciar para que tome decisiones, para que cambie su manera de pensar, para que haga juicios, hermano, hacia los hombres o hacia las personas o hacia las cosas, y que lo lleve a un cambio de conducta o comportamiento de la noche a la mañana. No sé si me estoy dando a entender. Piense usted cómo es que nosotros hemos venido desarrollando nuestra vida espiritual, llegando a la madurez. No ha sido de la noche a la mañana nuestros cambios, ¿verdad? Ha tomado tiempo, en medio de adversidades, en medio de pruebas, en medio de tentaciones, en medio de luchas quizás, donde muchas veces, hermano, hemos avanzado, por decir algo, una milla, y una tentación, una prueba, o una batalla, o un pecado nos hace retroceder, no una milla, sino que hasta 3, 4 millas, como que el retroceso es más que el avance que hemos alcanzado. Como que si damos un paso hacia adelante, viene un estorbo que nos desanima y nos hace retroceder 4 o 5 pasos. En vez de avanzar, nos hace retroceder. ¿Y cómo es posible que hayan hechizos que puedan hacer que una persona cambie de la noche a la mañana? Entonces tenemos que entender, sin lugar a duda, qué tipo de hechicería es el que se está dando en este tiempo final, para poder romper de esa manera con cosas, hermano, que puedan estar pues siendo el resultado de estos hechizos que estoy hablando. Ahora, quisiera invitarlo para que usted vaya dándose cuenta cómo opera este tipo de hechicería según la Biblia en Gálatas capítulo 3, verso 1. Quiero que por favor me acompañe a Gálatas 3, verso 1. Y ahí el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, en esta versión que voy a leer, les dice: Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros?
ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondáis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptasteis el mensaje? Vuelve y dice el versículo 3, tan torpes sois, después de haber comenzado con el Espíritu, pretendéis ahora perfeccionaros, oiga esto, con esfuerzos humanos. Esto me llamó mucho la atención, porque la palabra, hermano, que está utilizando Pablo es fuerte, es una exhortación muy fuerte en el celo apostólico que él sentía por la involución que estos creyentes de la iglesia de los Gálatas había tenido. Les está diciendo una palabra, hermano, que es muy fuerte. Hay versiones que utilizan términos un poco más todavía. Y por ejemplo, hay versiones, dice, oh Gálatas estúpidos, dice una versión. ¿Quién os ha hechizado a vosotros? Ahora, note usted de que este tipo de hechicería, repito, no es la hechicería burda. No les dieron a beber un brebaje, no les hicieron un conjuro como pues tradicionalmente se conoce. Por decirlo algo, y reprendo y renuncio y rechazo y lo bendigo y lo cubro a usted también en sus oídos y en su corazón, ¿verdad? Amén, dicen amén. Por ejemplo, ese término tan familiar, tan común de decir abracadabra. Es interesante saber esas palabras que no son simples palabras, sino que tienen un significado muy interesante que a su momento lo vamos a explicar. Y entonces ellos no fueron hechizados a través de esos sistemas o de esos ritos, sino que ellos habían sido hechizados de una manera estratégica, sin lugar a duda, y demoníaca, que desata, oiga esto, que desata una fuerza para hacer cambiar los pensamientos, para hacer cambiar en decisiones, para hacerle cambiar los juicios a los hombres, etcétera. Pero esta era una estrategia que se desata especialmente de parte del reino de las tinieblas y llega al oído y a las vistas de las personas. Llega al oído y a la vista de las personas. Una hechicería que llega al oído y a la vista de las personas, que es tan profunda, hermano, como aquellos hechizos donde tiene parte los ritos, los conjuros y los brebajes. Es decir, que sin darle a beber a alguien algo, puede ser hechizado en este tiempo final. Y esto es de suma importancia, de tal manera que los Gálatas, según el apóstol Pablo, había sufrido ese tipo de hechicería que los había hecho cambiar su mentalidad. Oiga esto, mis amados hermanos. Habían cambiado su mentalidad porque él les dice, vuelvo a la carga, ¿quién los hechizó? A vosotros, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Note lo que está diciendo Pablo, voy a explicarlo así. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido enseñado claramente a ustedes? Entonces les está diciendo, ¿quién les cambió lo que ustedes conocían de Cristo? ¿Quién les cambió lo que ustedes habían recibido de mis prédicas, de mis enseñanzas? Que Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa para el perdón de vuestros pecados y así cancelar el acta que era contraria, clavándole en la cruz y anulando todo aquello contrario, determinando que ustedes y yo, hermano, ya no iríamos a la muerte segunda, a la condenación eterna, porque Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Bendito sea mi Señor Jesús. De tal manera que les está exhortando eso. ¿Quién les cambió a ustedes? Todo lo que concierne al sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo, y que ahora ustedes pretenden ser perfeccionados, según el versículo 3, con esfuerzos humanos. Interesante que lo que está diciendo, alguien humanamente les habló
y les cambió lo que ustedes ya sabían de Cristo. Wow, eso es interesante. Porque para que alguien cambie lo que ya conocemos de Cristo, oiga lo que le voy a decir, tiene que ser una persona que utilice, hermano, una capacidad de persuasión para que pueda cambiar a alguien que ha conocido al Señor Jesús. La persona que puede llegar a cambiar la forma de pensar y hacer que el creyente abandone lo de Cristo, sin lugar a duda, tiene que ser una persona muy hábil para convencer, muy hábil para persuadir, ya sea con manipulaciones, ya sea con intimidación, etcétera. Pero que pueda llegarle a cambiar a uno, como ponerlo a pensar y decir, por ejemplo, wow, entonces quiere decir que me equivoqué al estar yendo tanto tiempo a la iglesia. Oh, qué tremendo, que me lavaron el cerebro y me hicieron pensar de que Cristo había muerto, y ahora entiendo de que es otra religión más. No, mis amados hermanos, esto no es religión, esto es una relación con nuestro Señor Jesucristo. Hermano, haya templo cerrado o haya templo abierto, haya cuarentena o no la haya un virus o no exista el virus, hermano, esto es una relación que no nos debe de cambiar nuestra manera de pensar. Bendito sea Dios. Somos de Cristo, somos del Señor. Entonces, mire qué impresionante, hermano. A mí me llama la atención porque este tema es muy básico para nosotros, porque estamos en un tiempo donde a cada momento estamos siendo informados de manera confusa acerca de la situación que estamos viviendo. A mí me llama la atención todo esto porque hace un tiempo, cuando, por ejemplo, el estado de Nueva York estaba como el epicentro, hermano, de la contaminación viral, el gobernador de ese estado estaba todos los días dando el reporte de cuánta gente moría, de cuántos infectados, de cómo la curva se iba incrementando, cómo cada día subía y subía y subía. Y entonces él estaba supuestamente haciendo grandes esfuerzos humanos, estaba haciendo todo lo posible para parar esa curva, para hacer menguar toda esa infección. Y una de las cosas que dijo él: no nos ha ayudado Dios. Dios no está en el asunto. Nosotros lo hemos hecho. Mi gobierno, dijo él, lo ha hecho. No ha sido Dios. Y mucha gente le ha creído. Y aún gente cristiana fue afectada en su fe al oír a una personalidad que, hermano, tiene una función y una jerarquía gubernamental. Decir eso trajo a mucha gente en confusión. De tal manera que mucha gente dejó de pensar en volver a la iglesia. Mucha gente dejó de orar. Mucha gente dejó de tener esperanza que esto iba a pasar. Mucha gente incluso se enojó con Dios y le reclamó a Dios. Y mucha gente blasfemó contra Dios, porque se dejaron hechizar y les cambiaron, hermano, lo que conocían de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quisiera explicar los conceptos de esta palabra hechizado, hechicería, hechizos, etcétera, para llevarlo en sí al centro del mensaje, porque hacia donde lo llevo es para que nosotros podamos ver a la luz de la palabra, recibir el consejo y cuidar lo que oímos y lo que vemos. Que la hechicería del tiempo final es una hechicería estratégica que puede llegar a la comodidad de nuestras casas, puede llegar a través de lo que vemos y cambiar nuestra manera de pensar. Ahora, quiero que por favor considere esto que voy a decir. Quiero explicar
varias cosas acerca de los conceptos que tiene esta palabra. Por ejemplo, la palabra hechizado o hechizada, sea hombre o mujer, significa que un hechizado es uno que es mantenido bajo un hechizo. Es decir, media vez el hechizo se estableció, esa persona queda bajo la influencia de ese hechizo. Significa también retenido bajo un hechizo, no avanza, está retenido. En él no va a haber logros, en él no va a haber una evolución de su vida, está retenido bajo un hechizo. También significa que un hechizado o un hechizo, hechizado o hechizada significa que están retenido bajo el uso de un poder obtenido de los espíritus malignos que controla la vida del que está hechizado. Entonces, aunque no hayan ritos, aunque no hayan brebaje, aunque no hayan conjuros, todo hechizo, cuando se da, es poner a la persona bajo poderes de espíritus malignos, que son los que mantienen a la persona bajo el hechizo. Eso es lo que significa la palabra hechizado o hechizada. Ahora, la palabra hechizo también, note usted, significa una fuerte influencia o atracción convincente. Eso quiere decir hechizo, una fuerte influencia o atracción convincente. También significa un estado de encantamiento. Mire todo lo que significa. Un estado de encantamiento. Ya el verbo activo significa acción de someter la voluntad de alguien o de modificar el destino mediante la hechicería. Oiga, qué tremendo esto. Que es una acción de someter la voluntad de alguien o de modificarle el destino mediante la hechicería. Modificarnos el destino. Un destino que posiblemente ya apenas lo descubrimos, lo que nuestro Señor tenía con nosotros, el plan de Dios, y que lo modifiquen a través de un hechizo. Esto es impresionante. Ahora mire, hablaba con mi esposa en estos días que el Señor había empezado a preparar mi corazón para platicar de esto. Y entonces me fui a buscar en inglés cómo es que se dice la palabra hechizo. Yo no sé si ustedes saben, los que hablan inglés. ¿Sí saben? ¿Cuántos saben cómo se dice hechicería en inglés? No, esa es brujería. Ok, se lo voy a decir pues lo que yo investigué. Se dice spell. S-P-E-L. S-P-E-L-L. Spell. Puede decirse spellbound. Spellbound. Pero me llamó la atención spell. Porque spell lo que significa es balbucear. Es como decir letras. Spell es como balbucear, como decir letras. Y ahí viene por qué el ocultismo utiliza la palabra, mejor dicho, no son palabras, sino que son específicamente eso. Balbucear es abracadabra. Señor, reprenda al diablo. Amén. Y lo bendigo y lo cubro a usted en el nombre de Jesús. Renunciamos y rechazamos eso. Entonces, interesante, porque la palabra entonces, spell en inglés lo que significa es balbucear. Decir palabras que no tienen, sentido. Eso es la hechicería burda, la que opera a través de conjuros. Ahora, pero mire qué significa también. Significa engañar mediante falsas representaciones que llevan a confundir a las personas. A confundir a las personas. Ahora, quiero entonces decir también esto acerca del hechizo.
que el hechizo se da cuando creemos a una palabra. Oiga esto, por favor présteme atención. El hechizo se da si es balbucear, si son palabras, si es información que cambia el destino de una persona. El hechizo se puede dar cuando creemos a una palabra con información negativa acerca de cosas y tú lo crees o yo lo creo. En ese momento, cuando nosotros creemos a una palabra con información negativa y creemos en ese momento, están poniendo a la persona en un hechizo en la mente, y eso pasará a una parte del ser tripartito, es decir, a su alma. Su alma es entonces la que creyó en una información negativa. Por eso este tiempo nosotros tenemos que andar, mis amados hermanos, muy vigilantes, muy alertas, muy combativos, llenos nuestra boca de decretos, de palabras que anulen toda información negativa acerca de las cosas. Yo al día de ayer estuve en una reunión privada virtual. Pero como había estado meditando en este tema, el Señor empezó a preparar mi espíritu para estar alerta con las cosas que se iban a decir. Incluso le dije a mi esposa, no siento de Dios participar, pero lo voy a hacer porque pues me llegó la invitación. Pero ya había orado y cabal, hermanos, cabal. Cuando empezaron a hablar los encargados de la reunión y los que iban a estar trasladando el mensaje, me llamó la atención que ni siquiera preguntaron, ¿y cómo han estado? ¿Verdad? Ustedes que son pastores, ¿cómo han sobrevivido? ¿Cómo están sus ovejas? ¿Han salido avante ante esta situación? Nada de eso se preguntó, sino que al contrario, de primeras a primeras vino la información negativa, vino, hermano, las palabras que infundaban temores, vino una información de confusión, vino una información que estaba haciendo que los que estaban escuchando se intimidaran y que respondieran única y exclusivamente a favor de los que estaban hablando. Es decir, el mensaje iba dirigido a favor de los que estaban hablando, pero no estaba representando un mensaje, hermano, de cuidado hacia la iglesia, hacia los pastores, hacia las ovejas, sino que era solo en beneficio de aquellos que estaban representando la cúpula de esa organización. Y a través de temores, a través de intimidación, a través de esto, a través de la otro, inmediatamente mi espíritu estaba alerta y comencé a rechazar. Renuncio, reprendo en el nombre de Jesús, no recibo esa información. Y lo dije con mi propia boca, no recibo esa hechicería, no recibo esa palabra con información negativa, y no creo en el nombre de Jesús. Creo más a lo que está escrito, que el Señor tiene planes para nosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Creo que saldremos adelante porque no somos cualquier pueblo, somos el pueblo redimido y comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario. Mi bendito Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que creo. Eso es lo, hermano. Si he visto milagros en este tiempo de cuarentena, usted y yo hemos estado orando y Dios, siendo tan bueno, contestó nuestras peticiones. Y aquí están nuestros hermanos por los que orábamos. Hermanos, están adorando y glorificando el bendito nombre del Señor. Ahí está nuestra hermana Lidia bendiciendo al Rey de la Gloria también, después de haber pasado también por esta crisis. Pero el Dios de la Gloria la cuidó, el Dios de la Gloria la sostuvo. Mi Cristo no la soltó en ningún momento. A eso creo yo. A eso creo yo. Creo que el tiempo de los milagros no ha cambiado. Que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Entonces,
No podemos, hermano, abandonar esto. Ahora mire qué tremendo. Porque esta palabra hechicería, según el Antiguo Testamento, dice el hebreo que la palabra se pronuncia kashaf. Kashaf significa en hebreo el numeral de referencia, si usted quiere buscarlo en el Strong, es la palabra, es el número 3784. La palabra kashaf significa la que susurra o el que susurra. Oh, balbucear, susurrar es como hablarle al oído a una persona así, hermano, con voz baja para que los demás no oigan. Oh, eso es interesante. Entonces, ¿cómo trabaja este hechizo? Que a través de un mensaje dado con una intención, con una estrategia, con una intención, es decir, digámoslo, desanimar, intimidar, y que venga, no dicho de manera pues impositiva o autoritaria, sino muy sutilmente, para que la gente no sienta que aquello es peligroso, sino que sea como un susurrar al oído, como que yo te dijera así en parte: hermano, lo que viene es terrible. Renunciamos en el nombre de Jesús a que yo le diga a usted: mira, hermano, lo que viene es terrible. Entonces, según el tono de la voz, entonces la gente lo recibe, porque no lleva una emoción, no lleva una expresión, hermano, violenta, sino que es un susurro. Y resulta que así es como se está dando esta hechicería sutil que confunde a la gente. Ahora, quiero avanzar un poco más, porque esto es importante. El tiempo me avanza y es un tema que nos tiene que llevar a ver en la Biblia cómo es que se rompen estos hechizos. Entonces, la etimología de esta palabra, me llama la atención que la palabra hechicería también tiene su base en la palabra hechos. Es decir, que va a ejecutar algo en la persona, que la persona se va a dar algo, hechos. El mensaje de hechicería va a provocar un hecho en la persona, va a resultar en una realidad. Aquella persona va a tener un cambio, aquella persona va realmente a cambiarle su vida, se va a realizar un hecho en la vida de esa persona. De tal manera que si la hechicería es así, entonces necesitamos entender de nuevo lo siguiente: detrás de toda hechicería, sea traída por hombres que muy sutilmente, muy estratégicamente lo manejan, es con este propósito. Oiga esto: el reino de las tinieblas intenta conquistar la mente de una nación. Una nación puede ser conquistada por la hechicería que los hombres manejan. Puede cambiar las mentes de una familia, o puede cambiar la mente de los individuos a través de hechizos por medio de las palabras, información y enseñanza. Entonces, ¿cuál es la hechicería del tiempo final? Es hacer que la persona cambie su forma de pensar, que tome decisiones equivocadas, que tenga juicios equivocados o exagerados, y viene a través de palabras, de información y de enseñanzas. Oiga lo que le estoy diciendo, oiga lo que le estoy diciendo. Las personas incluso pueden ser hechizadas a través de enseñanzas. Interesante. Interesante. Si yo vuelvo a considerar el pasaje de Gálatas 3:1, oh Gálatas, ¿quién los hechizó? A ustedes que ya se les había presentado a Cristo como una enseñanza, a ustedes que les hemos enseñado todo concerniente a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién los hechizó, Gálatas? No cabe duda que los hechizaron a través de otra enseñanza que les botó la enseñanza que ya tenían. Oh, entonces quiere decir que la gente puede ser hechizada por enseñanzas que le cambian
la devoción hacia Cristo. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Un ejemplo: si alguien te predica que no ayunes, ¿será que es un mensaje correcto? ¿Aló? Si alguien te predica que no ores, que para qué orar públicamente, ¿por qué tanto protagonismo? ¿Será que es un mensaje de Cristo? ¿Será, hermano, que si alguien te dice, mira, hermano, deja de orar por los milagros, deja de creer en los milagros, ¿será un mensaje de Cristo eso? No. Oiga lo que le estoy diciendo. Puede venir del ministro más planchado de la faz de la tierra y puede ser, hermano amado, un hombre elocuente para hablar, que susurra diciéndote que no debes de ayunar, que no debes de orar, que no debes de creer en los milagros. ¿Será de Dios ese mensaje? Son hechicerías de este tiempo final que le cambian a la gente la devoción hacia Cristo. Hermanos, estamos ante un tiempo bien peligrosos que usted tiene que conocer en este tiempo final. ¿Qué cosas lo mantienen, hermano, con el fuego del Espíritu Santo? ¿Qué cosas lo mantienen, hermano, amando a Cristo? ¿Qué cosas lo mantienen teniendo esperanza de su retorno? Pero que le digan a usted que hay cosas que usted no las tiene que practicar. Entonces, ¿cómo es que se mantiene una vida devocional? Si el ayuno no es del diablo, está en la Biblia, es de Dios. La oración no es del diablo, está en la Biblia, es de Dios. Cristo se mantuvo durante todo su ministerio orando, hacía milagros, se iba a orar, ayunaba si era judío. Si en la cultura judía el ayuno era parte, hermano, de la vida devocional, porque era como el tratamiento para el alma, que trabajaba contra el ego, que trabajaba contra el orgullo, que trabajaba contra la carnalidad. El ayuno llevaba a los hombres a humillarse delante de la presencia de Dios, a despojarse de cargas, hermano, que en la vida se les iban acumulando. Al que puede ayunar y quiere ayunar no se le puede quitar, ni tampoco lo estamos imponiendo a la fuerza. Pero no podemos usar un solo pasaje de la Biblia para decir que por esa razón no se ayuna. Y el pasaje que se utiliza fue cuando le dijeron los discípulos de Juan a los discípulos de Cristo y al mismo Cristo: mira, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los discípulos de Juan sí? Y Jesús dijo: ¿acaso estarán de luto mientras está el novio con ellos? Y entonces ya agarran ese texto para decir que como está el novio con nosotros, no ayunemos. Que cuando sea quitado, dice la Biblia, entonces ayunarán. Pero el Señor estaba hablando de ese día, pero él como judío, él participaba en todas las celebraciones anuales de la fiesta de la expiación. La expiación era un tiempo donde se presentaban ofrendas, pero también era un tiempo donde se ayunaba, el Yom Kippur. Y si a eso le sumo que él estuvo 3 años y medio, se cree que estuvo ayunando en esa fiesta del Yom Kippur, hermano, el día de la expiación, de 3 a 4 veces, según 3 años y medio. Y no solamente eso, sino que también durante los 40 días que ayunó, dice la Biblia en Mateo, en el capítulo 4, Jesús era un hombre de ayuno. Jesús era un hombre de oración. Y mire, quiero decirlo con mucho temor, pero lo tengo que decir. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cómo nos atacaron, hermano, cuando nosotros comenzamos a interceder públicamente. Cuando nosotros comenzamos a interceder a través de los medios
y invitábamos a gente que se uniera y salían ellos intercediendo y la gente escribía y la gente llamaba y orábamos por nuestros hermanos, orábamos por mi hermano Eddie, por mi hermana Lidia, por mi hermano Miguelito, por mi hermano Héctor, hermano, orábamos por mi hermano Pedro, orábamos por la gente que estaba necesitada y orábamos públicamente y empezaron a atacarme, empezaron a ridiculizar, empezaron a decir que por qué no lo hacíamos en privado y resulta, hermano, que vimos los milagros. Vimos los milagros, que es lo que nos interesa. Resulta que abrimos la escuela y empezaron gente, hermano, a inscribirse. Y ahí tenemos un montón de estudiantes de todo el mundo que han creído que la oración es necesaria porque Dios la dejó para que sus hijos se pudieran comunicar con Él cuando estaban necesitados, cuando estaban urgidos, cuando tenían que necesidad de un milagro, y han creído. De tal manera de que quisieron desanimarnos, quisieron inyectarnos una vacuna de hechicería para que nosotros abandonáramos esto. Pero no lo vamos a abandonar, porque si está en las Escrituras, y si esto nos ha mantenido con fe, y si esto nos ha llevado a creer de que todo es posible para el que cree en el Señor, es de Dios. ¿Qué tal si yo le digo a usted, mire hermano, ya no ore, no necesita orar, hombre? Hermano, quiero ayunar, que me diga alguien, ¿para qué, hermano? Mejor coma y engórdese, mire. Entonces estaría hechizándolo. Cuando hay hábitos que sí odia Satanás. Satanás odia que los creyentes adoren a Dios, odia que los creyentes se congreguen, odia, hermano, que oren, odia que ayunen, hermano, odia todo eso Satanás, porque eso impacta nuestro ser, lo vuelve sensible, lo vuelve humilde delante del Señor. Entonces, esa ha sido la realidad. Estamos en un tiempo, hermano, donde tenemos que cuidar que la palabra que escuchamos no afecte nuestra devoción hacia el Señor. Cuidar que la palabra que escuchamos no nos haga que dejemos de hacer, hermano, lo que nos mantiene sensibles a la presencia del Señor. Tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar eso. Tenemos que amar al Señor. La Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, hallará fe, dice el Señor. Porque lamentablemente muchos creyentes están siendo impactados solamente por la sutileza humana, por el mensaje con una sabiduría humana que manipula o persuade a la gente para dejar de hacer las cosas que te llevan a la vida práctica, espiritual y real de lo que es la vida en Cristo Jesús. No podemos perder el mensaje de la cruz, tenemos que considerar el mensaje de la cruz, tenemos que saber que todas las cosas son posibles porque Cristo pagó en la cruz del Calvario. Tenemos que volvernos, hermanos, al mensaje de Cristo. Tenemos que volvernos al mensaje de la simpleza de este evangelio glorioso y maravilloso. Tenemos que volvernos al primer amor. Tenemos que volver a amar al Señor. Tenemos que volver, hermano, a la esperanza de que Él volverá. Tenemos que volver, mis amados hermanos, al amor entre nosotros. Tenemos que volver, hermano amado, a sentir el fuego de Dios. Y no permitir que el mensaje humano que persuade, que manipula, nos haga ser creyentes razonadores ante las cosas que están escritas en la Biblia, que tenemos que mantener como una vida devocional. Ahora, quiero llevarlo entonces, después de esto, a cómo opera la hechicería directamente con base de Biblia. Y veo ahí un ejemplo, nada más, un ejemplo.
Y a este ejemplo le llamo los hechizos de Jezabel contra el profeta Elías. Interesante, porque la Biblia nos deja ver cómo Jezabel lanzó hechizos contra uno de los profetas más poderosos de Israel. Y usted sabe que me refiero al profeta Elías. Imagínense que Elías era un hombre poderoso, hermano. Elías se enfrentó a 850 profetas, entre los profetas de Acera y los profetas de Baal, según Primera de Reyes capítulo 18. Mire qué poderoso era. No le tuvo miedo a 850 profetas de Baal y de Acera, que le profetizaban al reino de Samaria, a Acab y a Jezabel, y hacía descender fuego del cielo. Elías era un hombre poderoso. Era un hombre considerado, hermano, de los profetas más poderosos del pueblo de Israel. Sin embargo, si usted hace memoria de la historia, él está en el monte Carmelo, está haciendo descender fuego del cielo, está demostrando el poder de Dios, oiga esto, y luego da órdenes para que maten los profetas. Siendo así entonces de que Dios lo respalda al profeta Elías, y ese hecho se lo comunican a Jezabel. Y mire la hechicería de Jezabel, lo que manda decir Primera de Reyes 19:2. Y creo que voy finalizando con esto, el tiempo ya no me dio para avanzar, pero creo que me quedan 4 minutos y termino. Dice así: entonces Jezabel envió un mensajero a Elías. Oiga, un mensajero llevaba palabras de parte de Jezabel, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Qué quiere decir? Le estaba diciendo: así como les cortaste la cabeza a mis profetas, así te va a pasar a ti. Verso 3. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Verso 4. Él anduvo por el desierto un día de camino. Mire cómo le cambió, hermano, su vida. Después de tener el respaldo de Dios, después de demostrar la valentía que tenía, un mensaje le mandó Jezabel, un mensaje le mandó. Le dijo: lo que hiciste, mañana te lo hago yo a ti. De tal manera que tuvo miedo. No le tuvo miedo a 850 profetas de Baal y de Acera, y le tuvo miedo al mensaje que le llevó el mensajero, diciéndole: dice la reina Jezabel que mañana te hace lo mismo, porque si no a ella, los espíritus le harán lo mismo. Y entonces tuvo miedo, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado, hasta se separó de su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino. ¿Se puede imaginar cómo le afectó su forma de pensar, que lo hizo que deambulara un día, hermano, de camino? Caminar sin esperanza, andar de un lado para otro, dejar el plan de Dios, el programa de Dios y la agenda de Dios, y comenzar a caminar deambulando. El hechizo que le mandaron, para saber qué hacer, qué decisión tomar. Por eso le digo que un hechizo puede cambiar la forma de pensar, puede cambiar las decisiones, puede cambiar los juicios que uno hace. Anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, y llegó a la conclusión. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces, aquí vemos que el mensaje que le llevaron, las palabras que le dio el mensajero, era el hechizo que le envió Jezabel, y que cambió su mentalidad de valiente y aguerrido del profeta Elías a una mentalidad de temor. Por eso nosotros tenemos que estar alerta cuando nos den una información que nos intimida, que nos llena de temor. Tenemos que renunciar. Hermano, tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer que lo que Él ha prometido, Dios no te va a mentir, Él no te va a faltar, Él no te va a fallar. Él no te ha fallado, Él no te ha faltado durante todo este tiempo. Han sido 4 meses en cuarentena, mis amados hermanos.
Y Dios no te falló. Hermano, yo soy consciente que muchos de ustedes, Dios les proveyó. Algunos quedaron bendecidos. Escribían algunos hermanos y mi esposa me decía, mira, me dice la hermana tal, la esposa de tal hermano, que hoy que está en cuarentena, más trabajo tiene. No nos falló Dios. Suplió, cuidó, consoló, fortaleció. Dios no te falló. Por eso no puedes permitir que un mensaje intencionado te cambie tu manera de pensar. Finalizo con esto, hermano. Seguiremos hablando, si Dios lo permite, el próximo domingo. Ahora, solamente déjeme decirle lo siguiente. Este tipo de hechizo contra Elías lleva la estrategia de pararlo en su oficio profético, porque representaba la amenaza para el reino de Jezabel. Mire cuál era la intención de Jezabel de mandarle ese hechizo: pararlo en su oficio profético. ¿Sabe qué? Necesitamos hombres de Dios, mujeres de Dios que fluyan en lo profético. La hechicería se ha levantado contra los profetas, los profetas verdaderos, porque le teme Jezabel a los profetas verdaderos. Hay hechizos que llevan la estrategia de parar la unción de los creyentes. Satanás no quiere que hayan hombres y mujeres ungidos. Hay hechizos que llevan la estrategia de parar la pasión de los creyentes, que ya no tengan fuego de Dios. Hay hechizos que llevan la estrategia de parar la pasión de los creyentes, de parar la devoción y la vocación de los creyentes. Los hechizos del mundo de las tinieblas, el mensaje de confusión, el mensaje de persuasión, el mensaje de intimidación lleva como propósito: ya no quiere oír profetas el reino de las tinieblas. Ya no quiere oír hombres y mujeres que se levanten en la unción del Espíritu Santo para que digan: así dice el Señor, pueblo mío. Ya no quiere. No quiere ver hombres ungidos ni mujeres ungidas. No quiere ver hombres y mujeres llenos de la pasión de Dios, hermano, llenos del poder de Dios, con devoción y con vocación. Ya no quiere, y por eso lanza hechizos para llenarlos de temor. Mire, vamos a hacer algo que no hemos hecho para terminar. Y si Dios le ha hablado a usted, yo quiero invitarlo que salga de su casa, de su carro, y que se ponga aquí enfrente, detrás de esa línea roja, para que nosotros podamos orar por ustedes. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude a orar. Aquellos que Dios les habla, que Dios sienten la responsabilidad de cuidar lo que oyen y lo que ven. Y si tú eres hombre de Dios y que has estado batallando con la unción, con la vocación, con la devoción, aquellos hombres que han fluido en profecía, aquellas mujeres que han fluido en profecía y que se han sentido afectados por esta cuarentena y por toda la información que se ha estado dando, o por mensajes que has escuchado que te han desanimado, que te han confundido un poco. El mensaje es sencillo: vuélvete al primer amor, volvámonos a Cristo. Que no te roben la devoción de Cristo, mi amado. Que no te hagan cambiar. A mí me encantan las profundidades, a mí me gusta la enseñanza. Pero si la enseñanza me va a hacer solamente sabiondo y me va a hacer que yo pierda la sensibilidad y la sencillez, la humildad delante del Señor, prefiero la simpleza del Evangelio que las profundidades que me llevan a razonar muchas veces cuando Dios me está llamando a la vida de oración, a la vida del ayunar, a la vida de la adoración. Ahí donde está, oh bendito sea Dios, ven, mi ayuda. En el nombre de Jesús,
en el nombre de Jesús. Que esa unción de Dios venga sobre tu vida. Tú que has tenido visiones, sueños, tú, Félix, que Dios te habla, no pierdas el mensaje de la sencillez de Cristo, de la devoción del Señor. En el nombre de Jesús, todos hermanos y hermanas, hijos espirituales, hijas espirituales, sí, recibe, hermana Graciela, ese fuego de Dios, no lo pierdas. En el nombre de Jesús, tú, Miguelito, en el nombre de Jesús, mi hermana Lidia, no pierda lo que Dios le ha dado de presentar a Cristo, de evangelizar, de hablar del amor del Señor. Ese es el mensaje que no podemos perder. Irra bababa y kiramanda rama. Irra basokotomai. Ibra bra bra y kiramanda rama sokotomai. En el nombre de Jesús. Recibe esa llenura del Espíritu Santo. Recibe, mi hermano, recibe, mi hermana. Tú que te deleitabas. Acércate, hija. Así es, derrama tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. No pierdas el fuego, no pierdas la devoción. Está bien que conozcamos profundidades, pero que no nos quiten el amar a Cristo. Que no nos roben comunicarnos con Él. Que no nos apaguen la oración, la intercesión, el ayuno, el gemir, el humillarnos. Esa hambre por ti, Señor. Te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, mi hermana Tere, Señor. Recibe. Tu nena, Padre. Recibe, abre tu corazón. Para que el fuego de tu espíritu habla con Dios ahí, recibe. Aquellos que hablaban lenguas. En un tiempo de visitación. Tú que has dejado de sentir la presencia de Dios, vuélvete a esa experiencia. Hoy estamos más cerca. En el nombre de Jesús. Bendito Jesús. Oh Señor, declaro en este momento, yo no voy a parar de adorarte. Yo no voy a parar de amarte, mi Señor Jesús. Yo no voy a perder, Señor, este evangelio, Señor, de relación contigo. Si tú me dices que ayune, yo ayuno. Si tú me dices que te busque en la madrugada, yo te busco. No dejaré de buscar tu rostro nunca. Padre, para que ese espíritu de clamor sea. Señor. Que el espíritu de clamor sea avivado. Recibe. Te bendecimos. Te bendecimos. Bendecimos la vida de cada una de las familias que están representadas. Que tu casa sea bendita. Tú eres clave en tu hogar. Dios te ha levantado para bendición de los tuyos. Por tu fe, el diablo no ha podido atacar a los de tu casa, aunque ha intentado hacerlo, aunque ha querido hacerlo. Tu fe, tu búsqueda, tu humillarte ha parado la ira de Satanás. Que el Señor reprenda al diablo. Por tu fe, el enemigo no ha podido hacer nada en tu casa, aunque lo ha deseado, ha querido acabar los tuyos, pero tú has sido, por tu fe, que ha levantado el vallado y el diablo ha salido frustrado. En el nombre de Jesús, no ha podido con los tuyos, porque tú eres fiel al Señor. Y hoy Dios te está hablando para que tu corazón se ensanche más de ese amor. Ama a Cristo. Ama al Señor. Y si alguien te dice que dejes de hacer lo que Cristo nos enseña en la palabra, que nos mantiene en devoción, eso es un hechizo. Vas a ver cosas de repente, van a venir. Si un hombre te dice que lo mires más a él y no a Cristo, eso es un hechizo. Como aquellas mujeres
estaban esperando al Señor Tienes que ver a Jesús y tenían su como el vasija consumador de la fe, amarlo a Él, el aceite, servirlo a Él, como esa virgen esperarlo a Él, creerle a Él. apartada y escogida. Porque nosotros como siervos tenemos que predicar a Cristo y no engrandecernos nosotros mismos, ni hablar de nosotros mismos. Hablemos para Cristo, de Cristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos. Juntos los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendecimos con todo nuestro corazón cada casa que está representada y declaramos que este día nuestras vidas han sido encendidas, Señor, con el aceite de tu Espíritu Santo, y nuestra llama arderá más en el nombre de Jesús. ¿Saben? Yo tengo un versículo bien hermoso que el Señor me daba y el Señor me hacía ver. Y es un versículo que casi no lo leemos, y es en Sofonías 3:17. Le voy a decir esto porque me impactaba, porque si nosotros venimos y nos deleitamos en el Señor, ¿cuántos vienen a deleitarse en el Señor? Ok, pero también Dios viene a deleitarse en tu vida. Dios se deleita contigo, dice, porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Cuando nosotros adoramos al Señor y nos deleitamos en su presencia, Él desciende con su espíritu y se deleita en nosotros. Este día el Señor ha recibido la alabanza. Este día ha sido un día glorioso. Este día Dios ha dejado para ti una porción especial y ha abierto los cielos. El Señor está, vivimos ahorita en un tiempo de cielos abiertos, pueblo amado. Cielos abiertos, unción fresca para ti. Recíbelo en el nombre de Jesús. Padre, los bendecimos. Los bendecimos, cada familia, Señor. Te pedimos por tus siervas, te pedimos por tus siervos, Señor. Te pedimos por las jóvenes, Señor, por los jovencitos, Padre, que tienen también tu Espíritu Santo, Señor, que también son llamados siervos del Altísimo. Desde el vientre de tu madre te escogió Dios y te llamó siervo y sierva del Altísimo, y te ha dado vida y ha peleado batallas por ti, y hasta aquí tú puedes levantar tus manos y decir: hasta aquí Dios nos ha ayudado. Ven, que Dios me los bendiga, me los fortalezca, y el domingo por favor véngase temprano, porque Dios va a derramar de su gloria. Dios va a derramar unción fresca sobre su vida. En el nombre de Jesús nos amamos y los bendecimos. Nuestro corazón suspira